lengua de señas, nuestro compañero Joshua Llanos. Salimos fuera del estudio y en esta oportunidad visitamos el área de medicina nuclear de una reconocida clínica de la ciudad capital para conversar con el doctor Omar Arias, físico médico. Gusto que nos acompañe, gracias por recibirnos en estos espacios. No, gracias a ustedes, por supuesto, por el espacio. Vamos a conversar sobre los estudios de imágenes y además esos mitos y realidades y además desmontar esos temores que tiene mucho la población de realizarse estudios diagnósticos efectivos, eficaces, que nos ayudan a conocer de manera más temprana enfermedades. En esta oportunidad estamos en una de las áreas. ¿Qué equipo tenemos acá? Mira, en este caso, todos aquellos que nos están viendo, estamos observando un equipo de medicina nuclear. En este caso es un SPECT-CT y en él podemos realizar gammagrafías, es decir, podemos evaluar y obtener imágenes funcionales. Esto es una diferencia muy importante para todos aquellos que nos están viendo porque normalmente cuando tenemos tomografía, resonancia, tenemos imágenes estructurales, anatómicas. Es decir, allí nosotros podemos observar cuando tenemos algún tipo de patología que haya perjudicado o generado una modificación en la infraestructura, en la estructura de ese paciente. Sin embargo, en el caso de medicina nuclear, trabajamos con imágenes fisiológicas, funcionales. Es decir, a veces nos podemos adelantar hasta 6 meses en el diagnóstico porque estamos viendo la patología desde el punto de vista funcional, cuando empieza a haber un tipo de afectación antes de repercutir en una afectación de la estructura del órgano o del tejido que nosotros estamos evaluando. Por supuesto. Además, ¿a partir de qué edad es seguro realizarse este tipo de estudio? Mira, esta es una de las preguntas más comunes y en cualquiera de los casos de imagenología, tanto tomografía, rayos X, como en el caso de medicina nuclear, lo importante es la justificación de la práctica. Es decir, si yo tengo un mayor beneficio que el detrimento de la salud que va a provocar esa exposición a radiación, yo debo realizarlo. ¿Por qué comento yo esto? Porque es importante indicar que yo puedo realizar desde una radiografía en un paciente pediátrico recién nacido hasta un estudio de medicina nuclear, por ejemplo, para evaluar riñón. ¿Qué ocurre allí? ¿Qué es lo que yo coloco en la balanza? Yo lo que coloco es la relación entre el riesgo y el beneficio. Toda exposición a radiación genera un riesgo, pero si ese riesgo es muy bajo con respecto al beneficio que voy a obtener, bien sea en un diagnóstico oportuno, en una evaluación de un tratamiento, en la modificación de la conducta terapéutica que voy a tener, bueno, evidentemente ese beneficio es mucho mayor que el aumento de la probabilidad de una incidencia de cáncer en 40 años del 1%. Claro. Bueno, evidentemente allí es donde nosotros ponemos. Entonces, lo que sí es clave es que todos aquellos que nos están viendo, cuando hablamos de medicina nuclear, estamos hablando de un material radiactivo que lo unimos a un fármaco y nos permite ahora inyectarlo en el paciente y ahora usted es el medio que emite radiación, a diferencia de otros equipos, claro, en donde el equipo emite radiación, aquí es el paciente el que está emitiendo. Claro, ahí seguramente también está la duda sobre esa radiación que se va a recibir y la dosis, si se va a expulsar del cuerpo, si va a estar dentro del organismo, si va a suceder algo también a futuro. Sí. Nos dice que los riesgos de padecer cáncer a largo plazo no está demostrado y además el porcentaje puede ser muy bajo dependiendo del caso. Sí, muy bien. Mira, el porcentaje, a ver, cualquier exposición a radiación ionizante obviamente va a suponer un aumento en el riesgo, sí. Lo que ocurre es que el aumento o ese diferencial es muy bajo. Ahora, ¿qué es clave acá en el caso de medicina nuclear? Por supuesto, el hecho de que yo administro material radiactivo a un paciente, ese paciente ahora se convierte en la fuente emisora de radiación. Por consiguiente, hay una serie de mecanismos de protección radiológica que realizamos a nuestros pacientes en donde se les indica tomar abundante líquido porque la mayoría de los elementos radiactivos junto con los fármacos se eliminan por vía urinaria. Entonces, parte del protocolo es que la eliminación sea de esa manera, ¿no? Sin afectar directamente las vías urinarias. Exactamente, porque va a pasar lo más rápido posible allí. Adicionalmente, el material radiactivo también decae de manera física, de manera natural. Entonces hay un decaimiento, digamos, físico y un decaimiento biológico, que también es importante en medicina nuclear. Nosotros trabajamos con radiofármacos de un tiempo de vida medio corto, es decir, un material que, por ejemplo, el más utilizado a nivel mundial y acá en Venezuela es el tecnesio 99 metaestable, es un elemento que cada 6,02 horas decae a la mitad de la actividad inicial. Eso significa que cada 6 horas él pierde como esa capacidad, él emite radiación y va a un estado digamos, de estabilidad. Entonces, por supuesto. Además, una de las dudas que pueden estar con mucha frecuencia es que es el momento de expulsar este químico o esta sustancia radioactiva, mejor dicho, se va a sentir algo, ardor, dolor.
se va a quemar el paciente a través de estas vías. Muy bien, mira, sí, ¿qué pasa? Normalmente hay muchas dudas con respecto a la radiación porque cuando hablamos de radiación estamos cargados como de muchos mitos, ¿no? Y obviamente uno de ellos es el tema de que yo creo que el material radiactivo es así verde fluorescente y que me va a generar calor apenas lo toque. No, nada de eso va a ocurrir, es decir, no hay reacciones normalmente alérgicas hacia el tecnecio, como sí pueden ocurrir con otros elementos de contraste, como es el caso del yodo. En este caso no. Lo que sí es importante considerar es que nosotros, dentro de los protocolos en cualquier servicio de medicina nuclear, está el hecho de que tomen abundante líquido para que efectivamente nos ayude en el proceso de eliminación, y antes de retirarse del servicio, esa persona debe, antes de hacerse el estudio, orina, y después de retirarse, después de hacerse el estudio, antes de retirarse, vuelve a orinar. Con esas 2 idas al baño se garantiza que más del 80% del material radiactivo que haya sido administrado ya ha sido eliminado. Entonces, de esa manera, una vez que sale, ya sale de manera segura. Doctor, vamos a irnos a una pausa. Aquí en Noticias Globovisión Salud, desde este espacio de medicina nuclear con el doctor Omar Arias, físico médico. De regreso estaremos conversando también sobre, aunque los estudios son muy amplios, cuáles son de repente los más frecuentes y cómo pueden beneficiar al paciente. Recuerden las redes sociales, @salud_.